La nueva química de Lavoisier hizo aún más integrante que nunca la antigua pregunta: ¿qué era, al fin de cuentas, un elemento? ¿Y qué distinguía a unos de otros? El filósofo griego Anaxágoras parece haber sido el primero en sugerir que toda la materia estaba hecha de pequeñas partículas. Demócrito decidió que unas partículas indivisibles eran las que formaban cada elemento, y llamó a las pequeñas partículas átomos, de una palabra griega que significa indivisible, porque sostenía que no podían ser destruidos o desmenuzados en otras más pequeñas. La teoría de Demócrito fue ridiculizada por Aristóteles. Sin embargo, la teoría de los átomos no murió. En el siglo XVII, los experimentos de Robert Boyle prestaron más apoyo a la teoría, cuando mostró que una cantidad dada de aire podía ser comprimida hasta adquirir un volumen cada vez más pequeño al incrementar la presión. Este experimento indicaba que el aire estaba compuesto de partículas rodeadas de espacio vacío. En 1797, Joseph Louis Proust averiguó que los elementos siempre se combinan en ciertas definidas proporciones, según el peso. La denominada Ley de las proporciones definidas de Proust fue la primera confirmación específica de la idea atómica. Luego se produjo una posterior observación, la cual realmente estableció la teoría atómica. El hombre que dio aquel paso y formuló la teoría en unos términos comprensibles fue John Dalton, de Inglaterra. Dalton empezó con la ley de Proust de las proporciones definidas. Se sentía particularmente sorprendido con el hecho de que dos elementos pudiesen combinarse en más de una forma. Por ejemplo, había dos diferentes óxidos de carbono, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. En el dióxido de carbono, la proporción del oxígeno y del carbono por pesos era de 8 a 3. En el monóxido de carbono, de 4 a 3. En otras palabras, la proporción de oxígeno en el primer compuesto era exactamente 2 veces que en el segundo. Dalton llamó a su descubrimiento la ley de las proporciones múltiples. Dalton se dedicó a la teoría atómica y trabajó en ella, por primera vez, con un detalle racional. Cada elemento consistía en una clase de partícula de átomo. Los átomos de varios elementos diferían en el peso. Dalton publicó su teoría atómica en un libro, con el título Nuevo sistema de filosofía química. Su nuevo sistema encontró resistencia, pero la mayoría de los químicos lo aceptaron enseguida. Ahora se llevaba ya siglo y medio de detalladas observaciones y experimentos para respaldar la interpretación de Dalton. Demostró que su teoría atómica podía explicar todas las observaciones y medidas. El descubrimiento de los nuevos elementos se aceleró. Martin Heinrich Klaproth estaba investigando un mineral oscuro y pesado que se había encontrado en una antigua mina de Bohemia. El nuevo elemento fue llamado uranio. En el mismo año, Klaproth extrajo el óxido de otro nuevo metal de una piedra semipreciosa llamada circonio y denominó a este elemento circonio. Klaproth era un hombre que no buscaba la fama. Colaboró
en el estudio del telurio y el titanio, según los titanos de la mitología griega, pero no quiso el protagonismo de su descubrimiento. Los óxidos de uranio, circonio y titanio fueron llamados tierras porque eran insolubles en agua y no se veían afectados por el calor. En 1794 fue descubierta una particularmente interesante nueva tierra, en un mineral obtenido en una cantera de piedra en la pequeña ciudad de Ytterby, en Suecia. Acabó por llegar a manos de un químico finlandés llamado Juan Gadolin, quien llamó al nuevo metal ytria, ahora conocido como itrio. Veamos pues un experimento con esa tierra, el itrio. Ei, Pep! Com anem? Molt bé. Què és això tan estrany que ens tens a punt? Mira, he portat una cosa estranya perquè avui parlarem de terres estranyes. Mira, precisament aquí he apuntat el nom d'aquesta ciutat sueca. A l'any 1794, un investigador anomenat Gadolin va descobrir-hi una terra que tenia un comportament molt estrany. El va anomenar terra rara, que li va donar el nom de Ytri, perquè fixa't que és la combinació de Ytri, aquestes lletres d'aquesta paraula. No va ser fins molt més tard que es va descobrir que en aquesta terra anomenada Ytri hi havia altres elements, aquests dos altres elements, però això va ser una miqueta més tard. Precisament avui parlarem de l'Ytri i per això hem portat aquest material d'aquí. És un superconductor. Estem parlant d'un material que té unes propietats molt interessants. Primera, condueix el corrent elèctric sense fregament. Per tant, no hi ha pèrdues d'electricitat per fricció. I d'altra banda, que és l'experiment que farem avui, és capaç de crear un camp magnètic molt i molt potent. I això té moltes aplicacions. Per exemple, en ressonància magnètica nuclear. O bé, també serveix per als trens aquests magnètics que n'hi ha al Japó i n'hi ha a Alemanya, que funcionen amb aquesta tècnica del superconductor. El que passa és que el superconductor té un petit problema, i és que necessita fred per funcionar. I ara us ho ensenyarem. Agafarem aquests imants, per exemple, aquest imant quadrat, i el posarem aquí sobre, i veurem que no fa cap efecte. No, ni s'enganxa, ni res de res. I el mateix passa amb aquest altre imant d'aquí. Aquest imant petit que tenim aquí. No fa res. Ha d'estar fred. Concretament aquest superconductor és un superconductor d'alta temperatura. L'alta temperatura no vol dir que estigui bullint. Vol dir que perquè funcioni ha d'estar per damunt de 75 graus sota zero. Ara el refredarem i veurem com canvien les seves propietats de manera espectacular. Abocarem el nitrogen líquid en aquest recipient per així poder refredar el superconductor. Agafarem aquest imant, que abans no feia res, i el posarem aquí sobre. Està levitant. Està flotant. Mira, li he donat un petit impuls. Mira com gira. Impressionant, eh? I tant. Sembla màgia. I ara el canviarem. Farem servir aquest altre imant petit que teníem. Mira, hi he posat una marca de color blanc. I ara li donaré un petit impuls perquè giri. I veuràs quanta estona està girant. Fixa't que de pressa que va, eh? I tant. No frena. És per això que és molt bona idea fer trens que no toquin la via, perquè no hi ha fregament amb la via i per això només hi ha fregament amb l'aire. Mira, Pep, ja s'ha acabat l'experiment. Ara que ja ha caigut l'imant a damunt del superconductor, això significa que ja estem per damunt de 75 graus sota zero. És una llàstima que els superconductors, coneguts fins al moment, necessitin tanta fred per funcionar. Aquest és un dels inconvenients que tenen. Qui sap si poder algun dels nois i noies que ens estan escoltant poder descobrirà un superconductor que funcioni a temperatura ambient.
Bé, amics, fins la propera. Fins a propera. Después del descubrimiento del itrio, siguieron nuevos metales que vemos resumidos en esa tabla. El uranio, el circonio, el titanio, el itrio, el berilio, el cromo, el niobio, también llamado columbio, el tantalio, el rodio, el paladio, el cerio, el osmio y el iridio.